Ten misericordia de nosotros, Señor. Por favor, te lo suplicamos en todo sentido, que tengamos la capacidad de poder entender algo de lo que esta noche vamos a analizar, porque es parte de lo que estamos entendiendo y viviendo, Señor. Gracias una vez más. Vamos a acercarnos a la crucifixión del Señor, pero pasan cosas, pasan cosas que tenemos que analizarlas con mucho cuidado. Otra vez, como se los dije la semana pasada, si usted va saliendo de la casa, cuando usted va saliendo, usted empieza y cierren esto y apaguen esto y no se les olvide esto, no sé, y metan la ropa y cierren las ventanas y todo eso. Y son las recomendaciones finales del momento en que usted va saliendo. Entonces, exactamente, pues, esto es lo que tenemos, así es como tenemos que ver la intención y el deseo del Señor de lo que está pasando. Entonces, sí tienen la letra bien, se ve bien, está completa. Sí, señor. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. ¿Quién está hablando? Juan, ¿verdad? Esta, este, este, esta introducción la hace Juan eh, es un comentario que él hace y se arroga yo diría que la oportunidad de decir esto y el Espíritu Santo lo inspira a que él diga lo que está haciendo en este comentario. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra. ¿Sabe para acomodarme? ¿Por qué? Ahí estoy. Yo estoy como loco con eso. Nunca en mi vida había visto ese texto. Nunca. Nunca. O sea, ¿por qué? Porque aquí a donde vamos es al lavamiento de los pies. ¿Me entienden? Juan 13 es el lavamiento de los pies. Pero este texto me tiene, bueno, nunca había visto ese texto. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó. Yo no tengo ninguna duda. Yo no estoy diciendo que porque yo no lo había visto estoy dudando de lo que el Señor estaba diciendo. Nada, nada, no, yo no estoy diciendo eso. Este, yo estoy diciendo que esto me parece sencillamente, este comentario de Juan, la forma en que lo está diciendo es el mismo Juan que está viviendo en carne esta experiencia de decir que el Señor había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Esto es como decir antes, durante y después. Entonces, sigo leyendo porque vamos a hacer la lectura primero. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Nuevamente, desde la descripción, a ver, veámoslo, de la descripción de la escena pasa Juan a un comentario. No pierdan eso de vista, porque Juancito pareciera ser que era un hombre bastante preparado y entonces él hablaba de una manera muy elegantona. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, ¿verdad?
quitó el manto, marquen eso, se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente, luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Claro, o sea, estamos ante un elemento bellísimo de humildad. Cuando se acercó a Simón Pedro, en la narrativa de Juan, a ver, en la narrativa de Juan, noten que Juan está haciendo una descripción de la escena y también está dando algunas opiniones sobre lo que él está viendo que está sucediendo. Pero es muy importante que dos veces en el versículo 4, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselas con una toalla que tenía en la cintura. Cuando le tocó el turno a Simón Pedro, me llama la atención que el papá de Judas se llame Simón y una vez menciona aquí a Simón Pedro, ¿verdad? Nada, no tiene ningún sentido, nada más me llama la atención. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, protestó, protestó Pedro. Jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Y entonces, claro, Pedrito, como era así, era lanzado para hablar, entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Y aquí viene, eh, aquí viene la respuesta del Señor. Es una respuesta teológica muy profunda, mucho, muy profunda. Una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Ojo, póngale atención que esto es teológicamente muy profundo y es una lección teológica. Una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Ah, entonces el Señor está hablando de que la salvación no se pierde. Sí, el Señor está hablando de que el Señor ya nos perdonó y nos limpió y que estamos, y que tenemos que ser claros en que todos los días tenemos que limpiarnos los pies por el camino. Sí, y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Entonces noten que aquí hay algo bien interesante. Aunque no todos están limpios, ustedes, discípulos, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Y a eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó. A ver, una pregunta. Pues, yo sé que estoy leyendo nada más y no debería hacerlo aquí, pero donde dice, después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y les preguntó, a ver, ¿a quiénes le lavó los pies? ¿A quiénes? A los discípulos. ¿A cuáles? Yo diría que a todos, Muy porque bien, no hace discriminación. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A todos. O sea, ¿todos también implica a Judas? Sí. O sea, Jesús le lavó los pies a Judas. Sí. Mm.
Sigamos. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto y se preguntó, a ver, ¿ustedes entienden lo que acabo de hacer? Verso 13. Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Esa expresión, lavarse los pies los unos a los otros, tiene un carácter literal y tiene un carácter simbólico, ¿verdad? Claro que sí, por supuesto. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Esta expresión del verso 17 nunca la había visto. Nunca. Es más, es más, fue lo que el versículo que les enseñé sobre el amor y este, fueron los textos que a mí me volvieron la cabeza para otro lado, porque me llamó la atención esto. Eh, voy a decirles algo, voy a decirles algo, porque pasó una situación con una persona y esta persona como 3 veces me dijo, es que usted es un maestro, usted no es pastor, es que usted es un maestro, o es que usted no es pastor. Y sinceramente yo no me siento mal ni que me digan eso, ni, ni tampoco me considero que sea ningún maestro, ni que tenga que ser ningún apóstol, ni maestro, ni profeta, ni nada. Y creo que mucho de responsabilidad hay en el término pastor, muchísimo, muchísimo, o sea, pero a mí no me, a mí no me, yo no, a mí no me están, cuando a mí me dicen eso, ya me lo habían dicho una vez, bueno, me lo han dicho varias veces. Eh, y al principio, muy al principio, eso me inquietó un poco, ¿verdad? Porque yo decía que, qué tristeza, ¿verdad? Que yo tengo que cambiar, yo tengo que hacer así, ser así, yo tengo que andar detrás de la gente, perseguir la gente, o, en fin, todo lo que en teoría la gente espera que un pastor haga. Y ustedes saben que ha sido, a partir de esta situación con esta señora, ha sido un tiempo de mucho análisis. Cuando estaba trabajando la semana pasada y esta sobre este tema, empecé a ver este capítulo con otros ojos y lógicamente lo trato de ver con ojos de quien quiere aprender antes de cualquier cosa. O sea, yo me agarro con el texto a patadas primero yo. Y después cuando me empiezan las preguntas, yo digo, no, aquí tengo que agarrarme de alguien, preguntarle a alguien que ya lo haya trabajado. Entonces, por eso es que cojo un libro e investigo. Ahora pues está, bendito Dios, este, bendito Dios que está el internet y todo, pues uno puede investigar y todo lo demás. Entonces, esto me lleva a mí a tener una respuesta hacia eso, porque el mismo Jesús se los dijo. Y claro, jamás, jamás de los jamases, nunca yo me estoy comparando con Jesús bajo ninguna circunstancia, nunca, jamás. Pero me llama la atención que al cierre del texto, Jesús les dice, miren, ustedes me llaman a mí Señor y Maestro, y yo les he lavado los pies. Él les está diciendo, ustedes me están viendo a mí en una posición, ¿verdad? Ustedes me están viendo a mí en una posición, y en esa posición yo lo que estoy haciendo es lavándole los pies. Y claro, eh, eso es lo que el Señor les está explicando, ¿verdad? De que si Él está hablando de la forma en que lo está haciendo,
y lo está diciendo como lo está diciendo, siendo él quien es, entonces lo importante no es el título, sino realmente lo que genuinamente yo pueda hacer por las personas o todos podamos hacer los unos por los otros, es lo que genuinamente importa. Entonces, cuando yo veo este texto, ¿verdad? Y yo oigo yo oigo esa expresión de alguien que me dice que me dice, es que usted no es pastor, usted usted es maestro, y me dan a entender como que yo, eh, como que hay una carencia en las cosas. Y cuando yo llegué aquí, a este texto, a mí me parece que es una gran respuesta a esto. Y esto es lo que yo aprendí para mí. Esto es lo que yo atesoré para mí. Y em, en medio de todas las cosas que hemos pasado nosotros como congregación, los hermanos que han pasado por esta trágica situación, realmente se nos murieron dos personas en el mes de agosto. Don Ovidio López, ¿verdad? Y Gabrielito. Pero claro, don Ovidio estaba mal de las piernas y casi no podía ir a la iglesia. De vez en cuando llegaba y ahora doña Milce está llegando con Giovanni, y de ahí, si acaso en un año pueden ir unas 4 o 5 veces, ¿verdad? Y uno se pone a pensar que cuando estamos ante un texto como este, cuando estamos ante todo este montón de interrogantes que hay, y uno ve que agarran estos textos para hablar de la humildad, que es una maravilla, o sea, es una maravilla. Esto está hablando de la humildad y claro que sí, habla de la humildad. Está hablando de la importancia de ser humildes, de poder bajar la cabeza para poder servir a los hermanos. O sea, ya eso está muy claro. Y lamentablemente, realmente quiero decirles de dónde surge este texto, de dónde sale este texto y por qué yo aprendo esto que les estoy hablando, que tiene que ver con mi trabajo, porque es mi trabajo, ¿verdad? Y tiene que ver también con mi vida y tiene que ver también con la vida de ustedes. Entonces voy a pasarme para acá y les muestro la escena, eh, les muestro esto. En capítulo 22, versículo 24 y 30, se da una discusión, Lucas 22, 24 y 30. Lucas, a Lucas se le cuenta, porque Lucas no estaba esa noche ahí, ese día ahí no estaba Lucas, ¿verdad? Lucas se le cuenta que empezaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. ¿Lo ven? O sea, yo empiezo a analizar este tema de lo que me dicen a mí, del asunto de que usted no es pastor, que ustedes me dijeron que era un maestro, y que aquí, que allá, y que esto y lo otro. Pero, o sea, no, o sea, yo creo que aclaremos esto. Noten la bronca que origina lo que estamos viendo. En este mundo, los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser un sirviente. Quien más importe, quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso, no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Así como mi padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las tribus de Israel. Entonces, si habla
de una recompensa, de una condición. Sí menciona ese detalle, este, sí dice esas cosas. Ustedes han estado ahí, ustedes han estado conmigo. Esto que estoy mencionando del Evangelio de Lucas es muy importante. ¿Por qué? Veámoslo. Primero, estamos a la víspera de la Pascua judía, en la última cena de Jesús, y están los discípulos en momentos del arresto. Lugar, el aposento ante el alto en Jerusalén, listo para la cena. ¿Cuál es la circunstancia espiritual? Jesús ya sabe que su hora había llegado, lo cual contrasta con la insistencia, ¿verdad? En que aún no ha llegado su hora, él estaba, aún no ha llegado, ahora sí, la hora ya llegó. Ahora inicia el clímax de su misión, muerte y resurrección. Pero noten, mis amados hermanos, que había tensión entre los discípulos por quién sería el mayor del reino. Esta disputa explica por qué el gesto de Jesús de lavarle los pies se vuelve tan impactante. Él, siendo el maestro, toma el lugar del siervo más bajo. Ahora, debo aclarar una cosa, que no sé si ustedes lo saben. Regálenme un segundo porque me agarró una picazón pavorosa en el ojo. Debo aclarar una cosa, y lo que les debo aclarar es esto. Mateo, Marcos y Lucas no registran el lavamiento de los pies, solamente Juan. Mateo, Marcos y Lucas se quedan con otra descripción de la escena, no con el lavamiento de los pies. Lo cual es sumamente interesante pensar por qué razón, por ejemplo, Mateo estuvo ahí, Mateo estuvo esa noche ahí, Marcos no estuvo ahí, el evangelista Marcos no estuvo, Lucas tampoco, ¿verdad? Juan sí estuvo, pero Juan habla de este momento. Y entonces, claro, uno se hace la pregunta de, de por qué razón, no, no, por qué razón no están, no narran esas cosas. Entonces me di la tarea de investigar porque me pareció sumamente importante, ¿verdad? ¿Por qué? Y entonces lo que encuentro es algo que nos enseña, dice, por ejemplo, este especialista, un señor que es apellido Budman, dice eh, que lo más importante para los tres evangelistas fue la institución de la Cena del Señor, que fue el memorial sacrificial, lo que el Señor les dijo, hasta aquí llegó la Pascua, seguir celebrando Pascuas, esto es un enredo, yo soy la Pascua. Entonces, él menciona que ellos se enfocan en eso. Otro especialista que se llama Raymond Brown dice, eh, Juan no menciona la cena, porque Juan sabía que eso era una práctica que ya se estaba celebrando. El famoso Leon Morris, que es un hombre muy conocido, eh, dicen que el asunto tiene un valor más teológico, espiritual que otra cosa, ¿verdad? Que el asunto tiene más que ver con una enseñanza que con lo que realmente sucedió. Eh, y pienso yo eh, que dentro de todo lo que hemos venido conversando sobre Juan, que es que Juan, perdón, los apóstoles se quedan en lo que fue decir, a partir de ahora esto es lo que vamos a hacer, pero Juan se queda en demostrar
cómo el Señor en su condición de Dios se despoja a sí mismo de lo que Él está haciendo. Entonces, fíjense ustedes, fíjense ustedes, y vamos acomodando esto. El versículo uno dice, déjenme un segundo para irme yo al texto. Entonces, a ver, organicémonos. ¿Qué tenemos? Les dije que para mí ha habido una lección muy importante en esto, personal, y a mí no me ha afectado que me digan que yo soy ni una cosa ni la otra. Pues, realmente mucho para mí es que me digan que soy amigo de ustedes, güey. Que por lo menos puedo decir algo, este, que en sus vidas ha tenido algún efecto, algún impacto, algún sentido. Amigo, cercano, lo demás, lo demás por Dios, o sea, como dice la palabra, es gracia. Pero, a ver, ubiquémonos en el texto porque ya lo van a ver y van a ver por dónde es que yo armo esto para mí. Y lo digo para mí porque es mi lección personal. Tome en cuenta primero tres cosas claves. Jesús siempre supo cómo y cuándo iba a morir. Él siempre lo supo. Ahora, poner esto ahí está facilísimo. Pero yo le digo a Marco Sevilla en este momento que él se muere el 22 de marzo del año 2029 y vea, le voy a decir una cosa, lo mato desde ya. Don Marco, usted va a morir en un accidente de tránsito el 22 de marzo del 2029. En ese accidente usted va a morir con un hijo suyo. Por Dios. O sea, de una vez yo mato a Marco de la ansiedad. O sea, Marco no sale de la casa, no se vuelve a montar en el carro. Marco no vuelve a hacer nada. Yo quiero que ustedes entiendan que saber cuándo van a terminar las cosas, cómo iba a morir, cómo el Señor sabía que iban a suceder las cosas. No estamos hablando de algo simplemente superficial, estamos hablando de que Jesús siempre supo cómo, cuándo y dónde Él iba a morir, siempre lo supo. Dos, Jesús en su perfecta humanidad vivió su realidad sin depender de sus circunstancias y sin que su naturaleza tomara el control. Jesús era hombre completo y Dios completo. Jesús nunca negó su propia realidad humana, nunca, 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 nunca. Siempre estuvo presente su propia realidad. Jesús sabía a dónde él iba a morir. Jesús lloró, dice que sus lágrimas o su sudor, como usted quiera, eran como gotas de sangre. O sea, las emociones casi lo asesinan porque él se sentía muy mal, y genial. Pero el versículo 1 nos dice que Jesús estaba comprometido con el amor de sus discípulos. Y yo quiero que le pongan atención a esto porque esto es lo que genuinamente para mí ha sido toda una lección. Su mayor lucha, o sea, la lucha más grande, o sea, la ansiedad más grande. Perdonen que use la palabra ansiedad. La ansiedad más grande, el estrés mayor, su deseo más grande fue su propio amor por los muchachos que él había formado. Él siempre supo. Él sabía cómo él iba a morir. Él sabía que él iba a morir crucificado. Él sabía que iba a resucitar el tercer día. Él sabía cómo él podía ver la escena porque él está en tiempo presente. Pero él también sabía cómo iba a morir Pedro, cómo iba a morir Juan, cómo iba a morir Pablo, cómo iba a morir. Él también sabía eso. O sea, no te estamos entendiendo, Federico. La lucha mayor del Señor, su mayor lucha, no fue su propia muerte. ¿No? Él sabía. Y él dijo, yo me voy a morir, pero ¿por qué yo entrego mi vida? Pero en él había un claro sentido, absoluto sentido de la realidad que ellos iban a vivir.
cómo ellos iban a enfrentar. Y lo peor, cómo era cada uno. Véanlo. Lo que origina el lavamiento de los pies es producto de la discusión que sí relatan Mateo, Marcos y Lucas. El Señor se arrolla las mangas. Bueno, no se arrolla las mangas. El Señor se quita la túnica y les lava los pies. Su mayor lucha fue su propio amor por los muchachos que él había formado. Él siempre supo cómo terminarían sus días y qué sería de ellos. Ese qué se tilda. El mayor reto del Señor, porque Él amó a sus muchachos, hizo con ellos lo que tenía que hacer para que ellos pudieran llegar a ser lo que Él había dispuesto. Póngale atención a eso, porque esto es lo que a mí me está, lo que me aclara muchas cosas. Y yo sinceramente les digo una cosa, yo no sé si están ahí para ver. No, no están, no están, pero todos estos días, casi todos los días yo he conversado con Ivette y con Mike, ¿verdad? Y les digo algo, mis hermanos, le doy infinitas gracias a Dios de que realmente ellos están sostenidos y que tienen la esperanza puesta en la palabra de Dios, en la soberanía de Dios, en el designio de Dios, en el poder de Dios, en la, en la, en lo que se llama el sabio consejo de su propia voluntad. Óigame, el sabio consejo de su propia voluntad. ¿Por qué hace Dios las cosas? Por su propio sabio consejo. O sea, Dios es la sabiduría. Y cuando yo veo esto y veo esta escena, la escena de los lavamientos de los pies y la humildad y lo importante, todo eso, es donde yo entiendo que cualquiera que se diga pastor, lo primero que tiene que enseñarle a las personas es a depender de la palabra de Dios. Yo tengo amigos, pastores, que, que si Charlie se le estalla el carro, él sale espantado con una gata y él se tira y yo de verdad que es un hermano bellísimo. Y le pido a Dios que en lo que yo pueda servir, lo pueda hacer. Y yo le agradezco al Señor que yo puedo entender esto ahora, hoy. Vea, ellos necesitaban más el poder de Dios que se manifiesta ante la gracia por la humildad que por el hecho del gesto de la humillación y el amor que el Señor les tenía. Cuando el Señor se fuera, escúchenme, cuando el Señor se fuera, era más importante que ellos quedaran claros que el poder de Dios estaba en ellos para ser humildes, para hacer que cada vez que ellos manifestaran la humildad, la humildad en sus corazones, lo que se manifiesta a partir de Dios es su gracia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios resiste al soberbio y llena de gracia al humilde. Entonces, si usted me pregunta a mí, lo que el Señor estaba haciendo era dejándolos listos y diciéndoles esto. Chiquillos, vean, les voy a decir una cosa. El mundo funciona de una manera. Deje al mundo que funcione como le dé la gana. Ustedes van a funcionar así porque ustedes van a necesitar la gracia de Dios. Y la gracia de Dios solo va a manifestarse en ustedes si Dios ve en ustedes humildad.
Usted y Dios son mayoría. Entiéndanlo. Usted y Dios son mayoría. Si el Señor está con ustedes, la humildad que está en ustedes es lo que va a activar la gracia de Dios para que la gente los ame, los respete, los, los ayude, los etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando el texto empieza diciendo en el versículo 1 que el Señor amaba y amó a sus discípulos hasta el último momento, esa necesidad de amarlos, de querer amarlos, o ese deseo de amarlos, o ese sentido del amor que el Señor está reflejando, solo estamos trabajando el versículo 1, ¿verdad? Ese sentido, hermanos, que estamos viendo no es otra cosa más que entender que lo único que nos une a usted y a mí en una relación de iglesia y pastoral es la palabra de Dios. No puede haber otra cosa. Y estaba mencionando a Ivette y a Mike porque ellos lo que han hecho hablar estos días es hablar y lo que hablan es de la palabra y lo que es la palabra y cómo es la palabra. Y uno dice, por Dios, qué dicha. Cuando tía Luzania se murió, la tía Luzania era la señora que estaba en la iglesia que era la tía de Macho. Y estaba bien, ya estaba grande, tenía tía Luzania como tal vez unos 78 años y ella dijo, yo creo que yo estoy lista para irme, porque por primera vez la palabra de Dios es importante para mí. Y esas palabras me quedaron tan grabadas, tan grabadas, tan grabadas. Entonces, fíjese que lo primero que este texto nos tiene que enseñar no es otra cosa más, no es otra cosa más que cuando el Señor ama a la gente que ha amado, su amor es tan grande que lo que va a hacer es dejarles a ellos una enseñanza y una lección que ellos sean capaces de enfrentarse al mundo con lo que el Señor les dio, o a la vida, para decirlo en una forma más sencilla. Y por eso el texto empieza diciendo, había amado a sus discípulos durante el ministerio que le realizó en la tierra, y ahora los amó hasta el final. Sigo con la idea, pero el 2 menciona, porque es la narración de Juan, el 2 menciona que el diablo ya había instigado a... Versículo 2, era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote. Ahora, el versículo 2 es un versículo muy bueno porque dice, véalo, ya el diablo había incitado a Judas. La Reina Valera dice, y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, la nueva versión internacional dice, durante la cena como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas, había puesto en el corazón de Judas. Hermanos, eh, yo creo, porque la palabra lo enseña claramente, para empezar, note que ahí dice la Biblia que es el mismo Satanás, es el mismo Satanás, o sea, no estamos hablando de un demonio. Y un demonio llamado Kuzuko, el demonio llegó y se le metió a Satanás. Ahí no dice que se le metió, dice que incitó. Me explico, que ya había puesto en el corazón. Me llama la atención porque, me llama la atención porque para mí, el ejercicio de la voluntad, de la acción, no está en el diablo, está en Judas. Es el mismo Satanás quien incita a Judas. Judas fue escogido para cumplir con esta misión, pero hay evidencias que tuvo la oportunidad de actuar como él quería actuar, como él quisiera actuar. Por ejemplo, vea, en el capítulo 6, verso 70, ya habíamos visto, dice, entonces Jesús dijo,
Yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Perdóneme, aquí somos 37 personas. Somos 37 personas. Y, y yo digo aquí, eh, por ejemplo, aquí está don Rolando Castro. Y yo digo aquí, miren hermanos, somos 37 personas, pero hay un viejo en el parqueo que qué viejo más necio que no me deja. Perdón, ¿de quién estoy hablando? ¿Es de don Rolando? ¿Quién más? Si don Rolando es el único que se come la bronca con los carros los domingos. Y ha sido un problema enorme porque primero no le hacen caso, segundo, parquean donde quieren, tercero, no lo respetan ni como persona mayor, ni como un hermano que está de su corazón ayudándole a los carros. Si chocamos un carro en el parqueo, yo ya me sé la historia. Entonces, o sea, voy a poner un ejemplo. Marcos choca con Carlos. Entonces ya vienen, es que Fede, no ve que Carlos me dio y me arrugó el carro. Es que le estoy diciendo que no le dé y le pito y me echa el carro encima. Y entonces, si yo le digo a Marco, yo le digo a Marco que el asunto del carro es un asunto que es culpa de él por echar para atrás, entonces, y me voy a favor de don Carlos, entonces no vuelve a la iglesia. No, es que no. Le echó el rey, le echó el rey a Carlos. Hermanos, por favor. Somos los más inmaduros del mundo, no se puede hacer nada, somos de cristal. Cualquier cosa que uno diga, la gente se enoja, se resiente. Es un problema. Mírenlo, ahí está. Perdón, si yo estoy diciendo eso, yo estoy seguro que el domingo llego a la iglesia y me dice don Rolo, ¿y qué le pasa? ¿Por qué está hablando de mí? Si le caigo mal ponerme en la cara, es más, ¿sabe qué? Ya me voy, o no me voy, o no hago nada, y ponga otro. ¿Me entiende? Noten que el Señor aquí le manda un filazo, un aviso. Vean, a mí me parece que algunos de ustedes es como medio chancho, no lo notan, ¿no? Como que digamos. Por ejemplo, Juan 13:18. No les digo estas cosas a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido. Óigalo, yo conozco a los que he elegido. ¿Quién eligió a Judas? El Señor. Pero es para que se cumpla la escritura que dice el que come de mi comida se ha puesto en mi contra, que está leyendo, el Señor está citando el Salmo 41. El Salmo 41 dice, hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Aquí está el Salmo completo, que es lo que Jesús que está citando. Entonces, eh, eh, Jesús dice en el capítulo 15 de Juan que no se perdió ninguno, solamente el hijo de perdición. Estamos hablando de que el Señor le entregó la bolsa de la tesorería a don Judas Iscariote. Don Judas, don Judas nunca creyó en el Señor. Nunca. Judas representa a miles y miles de personas que caminan a la par del Señor, que ven algún beneficio, que ven alguna cosa, pero que les da vergüenza. O sea, es que a mí me da color que me digan que yo soy evangélico o que yo no creo. Ya empezó ya están en las redes sociales, ya empezó el asunto aquí en San Ramón del polvo de oro y del polvo de oro y los diamantes, ya empezó. Y ya ahora le van a decir a usted, ¿por qué no va a una iglesia? ¿Por qué no va a una iglesia donde el Señor le mande polvo de oro y diamantes? Este, y hay gente que simplemente se siente mal que le digan que en esa iglesia, ¿qué? Ahí es muy aburrido. Ahí está como muertos, es como hielo eso. Este, una señora que estuvo en la iglesia, yo les conté, dijo, qué buena prédica la del funeral de Gabrielito, dice. Lástima que ese pastor no cree en el Espíritu Santo. Entonces, fíjense ustedes, damas y caballeros, que el Salmo, el capítulo, el versículo 2 es un versículo que nos dice que usted tiene que, porque no todo el mundo lo sabe, Judas. Yo creo que el que fue escogido es una persona como Judas. Cualquiera que se pareciera a Judas iba a ser escogido. Porque Judas representa tantísima gente hoy.
Tantísima gente hoy. Es más, vean, es más, lo voy a hacer, voy a hacerlo para que ustedes, regálenme un segundo. O sea, vean cómo la gente, uno dice, por Dios, qué cosa más rara. Yo me encuentro una persona hoy, esta persona me habla a mí del pastor de él y me dice, Fede, ayúdelo, él solo sigue lo que usted enseña. Aquí se lo voy a leer, no me queme, me dice, me pone, no me queme, porque yo lo quiero, yo lo que quiero es ayudar. Yo no encuentro error en tu enseñanza, pero sí en la interpretación que mi pastor le da. Y como yo sé que a ustedes sí lo escuchan, será bien recibidas la instrucción. Hermanos, perdónenme, cuando yo veo lo que estoy viendo de Judas, yo entiendo que Judas es cierto. Judas, la palabra dice que fue escogido, pero fue escogido porque Judas vivía en una realidad que él quería vivir y Judas nunca creyó en Jesús y a él le daba pena que lo echaran de la sinagoga, que lo vieran con el Señor, que, que lo vieran, que él no tenía su propio pensamiento. Y póngame atención lo que le estoy diciendo, los hijos de Dios no pensamos como nos da la gana, los hijos de Dios pensamos como Dios piensa porque pensamos lo que dice la palabra. Así es que de una vez téngalo claro. No, es que Dios quiere, no se meta. ¿Para qué está la Biblia? Para que usted simplemente cambie su pensamiento con la palabra de Dios y usted pueda entender. Vea lo que el Señor está diciéndole hoy, esta noche. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, miren, el mundo se rige por el sistema de liderazgo en donde el que es más importante es el líder. Ustedes no, hermanos, sí, es totalmente inverso. El que quiera ser el líder aquí, el que quiera ser importante, tiene que servir a los demás. Y callado y sin quejarse y sonriendo, porque es exactamente lo que está pasando. El Señor agarró a Judas y claro, aquí yo aprendí algo que yo creo que me llama mucho la atención. En el versículo 3:15 de Génesis, el Señor le dice en la maldición que le da a la mujer y en la forma en que le dice, mira, a partir de hoy las cosas van a ser diferentes porque vos, la serpiente, la serpiente te va a herir en el talón, pero vos la vas a herir en la cabeza. Y aquí, cuando usted está viendo lo que estamos viendo, ¿verdad? Simbólicamente, a Judas también le lavaron los pies. Y le estoy lavando los pies a Judas, pero Judas no está limpio. Porque Judas representa a la gente que cree que es un ritual, la gente que cree que es una religión, la gente que piensa, la gente que piensa que las cosas son por pura religión. Yo puedo escoger lo que hay. Entonces, en el versículo 3 dice, Jesús sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó. ¿Por qué se quitó la toalla? ¿Por qué quedó con el dorso descubierto? Con el torso descubierto. ¿Por qué?
Bueno, Pablo lo explica, que haya entre ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, a quien siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se qué, se despojó a sí mismo. ¿Sí? O sea, ¿qué necesidad tenía el Señor de quitarse la toalla, perdón, de quitarse de quitarse su manto? Ninguno. Dice, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, lo vemos en Apocalipsis, donde el Padre vive la adoración al Hijo en el momento en que Juan lo está viendo, ¿verdad? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Entonces, aquí está la razón por la cual en el capítulo 3 se lo muestro. Capítulo 3. Jesús sabía que el Padre le dio autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó el agua en el recipiente. Es más, de hecho lo dice al final. Cuando terminó, vea, después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto y se sentó y preguntó. O sea, una pregunta para lavarle los pies a alguien y quitarse la camisa, ¿no? Y Pablo tiene que explicarlo, o lo explica de una forma bellísima. Se despojó de su condición de Dios, se despojó de su condición para hacerse exactamente igual a nosotros. La lección de humildad es bellísima. La lección de humildad, y aquí lo vamos a dejar, no vamos a continuar porque fíjense que, como les digo, hay unas enseñanzas de fondo muy profundas, son muy profundas. Y a mí esto me enseña que con muchísima más razón, si yo logro saber que Marco se muere no, porque yo no voy a saber eso, que don Marco Sevilla se va a enfrentar con A, con B y con C, él necesita, él necesita como los Navy SEALs, que son los soldados más especializados del ejército de los Estados Unidos, que cargan 60 kilos de equipo y llevan de todo, llevan absolutamente de todo, son como astronautas, este, llevan de todo, porque en la guerra, hermanos, en la guerra no se sabe qué va a pasar. ¿Qué hago yo con don Marco Sevilla en medio de la guerra, abrazándolo y llevándolo de la mano a que nos maten a los dos? No. Entonces esa es mi lección, la lección para Federico Acuña, hoy la mía. La lección de todos nosotros es ver lo que realmente, lo que el texto nos está mostrando. Para mí esto ha sido muy claro. Cuando el Señor dice, había amado a sus discípulos durante el ministerio. Amor a las personas implica que las personas tengan con qué enfrentarse a la vida y a las cosas. Es más, bueno, si solamente las personas entendemos la misericordia de Dios, que tenemos que lavarnos los pies todos los días, porque ya estamos limpios. No lo digo yo, lo dice el Señor. Lo logré. Misión cumplida y para eso vine a este mundo. Pienso que nos tiene que quedar un análisis con relación al tema de la humildad,
La humildad es la condición del corazón que el hombre escoge para vivir orgulloso de Jesús y pavorosamente celoso de sí mismo. Esa es mi definición de humildad de esto. La humildad es la condición del corazón que el hombre escoge. Escoger está mal escrito, mira, para vivir orgulloso de Jesús y celoso de sí mismo. Y cuando digo celoso de sí mismo es que no puedo yo creer ni confiar en todo lo que yo hago y digo porque no, no puedo, jamás, bajo ninguna circunstancia. La humildad es la condición del corazón que el hombre escoge para vivir orgulloso de Jesús y celoso de sí. Porque el contraste que Juan está haciendo a meter a Judas ahí con el diablo, está bien, es Judas y el Señor dijo que como 4 veces le dijo, aquí hay alguno de ustedes que es medio puñal y medio... de- no le está diciendo a Judas. Lo que pasa es que lo que pasa es que Judas no creía en él, no quiso creer en él. Pero noten que sencillamente lo que esta noche tenemos que ver es una, una lección con el lavamiento de los pies. Vamos a seguir con el versículo 4 la otra semana, no se preocupen, no urge, pero yo quería que ustedes vieran que Jesús cuando se fue y se iba a ir, aprovechó el pleito de quién iba a ser, ok, o cuando Jesús jale, yo empiezo a mandar, no, tiene que ser, no, Juan, no tiene que ser, no, vamos a poner a Pedro, no vamos a poner nada. Por eso es tontísimo pensar que hay un papa. Es tontísimo pensar que uno tiene autoridad sobre las personas. Pero en fin, a la gente no le interesa la palabra, le interesa el sistema.